Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля. В современных условиях Совет фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях. You do not submit your resignation after you are fired. That's exactly what happened. El mundo vive en momentos cruciales, como se lo hemos venido diciendo. El mundo vive en momentos cruciales, sí, como se lo hemos repetido una y otra vez, porque no solo es ver la muerte a través de la televisión, de internet, no solo es ver el sufrimiento, sino que también los misiles, algo que venimos denunciando desde hace mucho, los misiles están cayendo en las cabezas y en las almas de mucha gente de todo el mundo, prácticamente de todo el mundo. Se libra otra guerra, y otra guerra que no tiene cuartel, que no tiene retaguardia ni vanguardia, sino que es la propia mente del ser humano. Vamos a hablar de todo, de misiles, de cuestiones militares y también de lo que nos está pasando como seres humanos. Escuchemos el reportaje en este conflicto que no solo es Ucrania, es un conflicto mundial, eso lo tiene que tener en cuenta. Soy Roberto Lamadrid y esto que ya cumple más de 9 años y que gracias a usted está vivo a pesar de la censura de YouTube. Detrás de la razón. Comenzamos. La destrucción de la credibilidad y la guerra contra la costumbre y la cultura son misiles que hoy se usan más fuerte que nunca en esta guerra mundial que vivimos, disfrazada de imágenes y comentarios. War crimes have been committed in Ukraine. То, что происходит сегодня. The good spirits and feelings. De un lado, la prestigiosa marca de lujo Chanel y sus costosísimos bolsos de dama hace firmar a los compradores una prohibición para que sus productos no sean exportados a Rusia. Hace firmar también para que sus bolsas no sean portadas en territorio ruso, como protesta contra el ataque que hace Putin a Ucrania. Como respuesta, algunas influencers y millonarias rusas aparecen rompiendo bolsos de Chanel de $6,000. I have to say, if Chanel House does not respect their clients, why do we have to respect Chanel House? Bye-bye. Если за Шанель нужно продать родину, то такая Шанель мне не нужна. Я против русофобии и против того, что нас делят по национальному признаку. Шанель, давай, до свидания. Fue activная. El gobierno de Putin afirmó que Coco Chanel, la legendaria diseñadora, era un agente de Hitler y del Tercer Reich. Iba a haber una moralización del capitalismo. Este señor se llama Ignacio Ramonet. Es un intelectual, semiólogo, periodista español. Fue director de la prestigiada publicación Le Monde Diplomatique y ha colaborado tanto para el diario El País como para Telesur. Circula en internet una publicación de Ignacio Ramonet llamada Urgente, en el que reporta cómo el embajador de Rusia presenta pruebas de que Estados Unidos, en los laboratorios de Ucrania y muchos países,
ha hecho operaciones macabras. Relata que se han observado las migraciones de las aves. Se arrestan algunas aves, se les pone un chip y cápsula con patógenos y las vuelven a poner en vuelo. Las monitorean por satélite. Las aves migratorias cruzan países y continentes, y cuando los creadores del terror desean, hacen explotar la ave para soltar el patógeno, la bacteria o virus que quieren en cierto país, atacándolo sin que nadie sepa. Aves de destrucción masiva. Solo queda suspirar. Bienvenidos a nuestro mundo, su mundo, el mundo de usted, el mundo en que vivimos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, como siempre, y muchísimas gracias a usted, como siempre también, gracias a que usted está ahí en internet, está ahí atrás de la pantalla, está ahí atrás de su casa, ahí levantando la conciencia y levantando la voz. Muchísimas gracias, gracias. Hoy tenemos también pues una gran sorpresa porque él fue uno de los iniciadores de este programa Detrás de la Razón y está aquí con nosotros nuevamente después de muchísimo tiempo. Nos da una alegría escucharte y verte, Rafael Araya Marri. Ojalá que ahora tenemos un problema técnico con el audio, va a estar vía audio, pero Rafael, si puedes mover un poco tu teléfono y mostrarnos tu cara y para verte y saludarte al auditorio, seguramente le va a dar mucho gusto aquellos legendarios análisis que hacías hace pues ya más de 9 años al principio de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. Es un placer. Gracias. Y también, bueno, pues Pilar, de Detrás de la Razón. Francisco Javier Martínez. Gran placer que estés de nuevo. Bueno, porque nos han cortado 2 o 3 veces en estas últimas 2 semanas. Hablamos y YouTube nos corta. Hablamos y YouTube nos castiga. Y nos portamos bien. Y luego, bueno, pues hasta no veía bien en los ojos, me tuve que poner unas gotitas por estar ahí en la pantalla protestando y editando, pero bueno, ya estamos aquí. Javier, empiezo contigo. Después de escuchar el reportaje, dime por favor, vamos, esta pregunta que sea una respuesta rápida para abrir boca, igual también para ir con Rafael, porque después nos vamos al análisis profundo. Pero Javier, yo te quiero preguntar, después de escuchar el reportaje, ¿en qué mundo estamos? En un mundo de distopía, es decir, en el siglo XIX y siglo XX, se luchaba por construcción de un mundo mejor y eso se llamaba utopía, desde la célebre utopía de Tomás Moro del siglo XVI. Cuando utilizo el término distopía es que es un mundo a peor, no es un mundo a mejor, independientemente de que muchas utopías terminaran en horror, pero es que aquí ya nos venden directamente la distopía. Y todo tiene que ver también con una construcción, o mejor dicho, de una destrucción del sujeto. Se empezó con una deconstrucción del sujeto en eso que se llamó posmodernismo, se empezó con una destrucción de los lazos, un aislamiento de los lazos sociales y de los lazos societales del individuo sujeto, que curiosamente el individuo sujeto burgués es el que había traído en el siglo XVIII fundamentalmente lo que era el liberalismo y coetáneo y paralelo el capitalismo. Pero de la misma manera que siempre digo que Occidente no es Europa y Europa no es Occidente, identificar capitalismo con liberalismo también es otro error, porque desde los años 90 la construcción del sujeto neoliberal va en contra de los propios principios que dieron origen al sujeto burgués. Es un sujeto actualmente cada día más pasivo, vemos el incremento de la pasividad ciudadana, la ausencia casi completa de actividad crítica y de pensamiento crítico, el incremento del cinismo y no del cinismo como corriente filosófica, ojalá fuese la corriente filosófica, es la aceptación en el comportamiento ciudadano normal, cotidiano,
de cualquier sumisión y cualquier violación de los derechos más básicos. Y eso es lo que tiene que ver con esta construcción de un sujeto neoliberal que, para mí, y termino en esta primera pregunta, tiene mucho que ver con, hemos pasado de un mundo donde había sociedad-estado, sociedades, sujetos y Estado, a un mundo donde hay corporaciones que ya están por encima de los estados y a las cuales los estados ya incluso les incomoda que existan tales estados. Por lo tanto, estamos en una neofeudalización del mundo, pero es que también estamos en una refeudalización del sujeto, porque se está volviendo a formas del sujeto anteriores a este incluso sujeto burgués. En vez de haber construido un sujeto crítico, se le ha deconstruido, se le han roto los lazos sociales. Es claro, con tal de no hablar de clases sociales y con tal de no hablar de luchas de clases sociales, se han construido hasta quimeras. Me imaginé ese ser humano que le gustaba, puede ser burda la analogía, que le gustaba hacer un asado, una buena ensalada, cortar, desinfectar la lechuga y hacer una comida con amor, ¿no? Y lo traspolo a esto porque es prácticamente la comodidad, la holgazanería que también te da el cinismo, ¿no? O sea, el ser humano de hoy prefiere comerse unas papitas y estar viendo la televisión o viendo la internet y con una total flojera mental, no asimilar lo que está viendo y comerse así como se come las papitas o las patatitas o los French fries, así se come la información que le están dando. Rafael Araya Marri, Rafael, analista internacional de 1000 batallas, tú que has estado en el campo de batalla, que has visto la desgracia de cerca, que has observado y analizado todo lo que nos ha pasado en la historia mundial, después de escuchar el reportaje de Shadi, que pues nos da muchos contrastes, ¿en qué mundo estamos, Rafael, por favor? Gracias, Roberto. No sé si alcanzaste a escuchar mi saludo porque algo pasó con el teléfono. Alegría inmensa de estar nuevamente contigo y tener este contacto, Roberto. Mira, yo creo que aquí hay un intento de imponer un nuevo orden mundial, dicho expresamente además por el presidente Biden, que dijo van a hacer un nuevo orden mundial y tenemos que dominarlo nosotros. Entonces, cuando una de las, o tal vez la gran superficie planetaria es capaz de plantear esto en términos tan brutales, nos encontramos ante un escenario en que hace cada vez más inevitable la guerra y la confrontación, Roberto. Porque hay un viejo dicho que sale en el arte de la guerra de Sun Tzu, donde dice que al tigre siempre tienes que dejarle una salida o si no te va a enfrentar y te va a matar. Y lo que hace Estados Unidos, muy por el contrario, es acorralar a sus eventuales adversarios para irlos exprimiendo, para irlos acosando, para irlos encerrando sobre sí mismo, para precisamente neutralizarlos, hacerlos irrelevantes en el concierto de las naciones, solo que esta vez, en este conflicto en particular entre Rusia y Ucrania, le salió gente al camino, salió a gente a confrontarlo, salió una Rusia poderosa a pararse enfrente y a decir no, acá no. Y esto, lamentablemente, no podemos celebrar la invasión de un país por otro, pero también podemos, si no justificarlo, al menos entender la lógica que ha llevado al gobierno ruso a actuar de esta manera, ¿no? Con una función autopreservativa. Es decir, la ruptura de acuerdos, la ruptura de tratados, la ruptura de convenios bilaterales y multilaterales que daban determinadas garantías en los años 90 han sido borrados de un plumazo, Roberto. Y esto es una lucha por conseguir nuevamente la hegemonía mundial por parte de los Estados Unidos, que la ha venido perdiendo a manos de China, de Rusia, de la India y de otros actores que van irrumpiendo en el quehacer internacional,
¿no? Y que han generado al día de hoy un contrapeso serio a las intenciones hegemónicas de los Estados Unidos de Norteamérica, Roberto. Perfecto. Voy con Javier. 2 preguntas más y para no quitarles mucho el tiempo a los dos. Javier, ¿en qué episodio, desde una postura muy realista, en qué episodio vamos de esta guerra, Javier? Con los datos que tienes, ¿se está poniendo peor o se está poniendo mejor? Dime, por favor. Estamos claramente en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial y en una fase de esta Tercera Guerra Mundial. Es una fase que ha empezado y sigue siendo, por una parte, porque se dan distintos estratos o planos a la vez. El estrato económico, estamos viendo cómo el campo de batalla es una vez más Europa. Europa está a punto de reventar por los costes de la energía, por un aumento de los precios energéticos, pero que ya estaba antes del desencadenamiento del conflicto en Ucrania. Es decir, significa que la región europea se está preparando para ser otra vez el escenario de una guerra civil, porque las élites, y repito, las élites corporativas y políticas transnacionales, que son las que juegan, y el capital transnacional, que es el que juega por encima de los intereses de los estados y por encima de los intereses que representan los representantes políticos que están en cada uno de los estados, desde los años 80 estaban por el desmantelamiento, y lo lograron, casi al completo, el desmantelamiento de los estados keynesianos del bienestar. Que, ojo, no olvidemos que los estados keynesianos del bienestar existieron porque en el otro lado existía una Unión Soviética, y era justamente para contrarrestar la influencia después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon estos estados de bienestar en la Europa mal llamada Occidente. Esto se ha ido desmantelando. Los estados se han ido, con la libre circulación del capital global móvil en los años 90 y la creación de monstruos como es la Comisión Trilateral, que no deja de ser en los años 70, ojo, la Comisión Trilateral antes de la caída de la Unión Soviética, son fracciones transnacionales de los negocios y de la política colocados ahí, como por otra parte, si miro las instituciones internacionales, la ONU, Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, también operan desde la lógica de la acumulación del capital global. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en este capital global antes era única y exclusivamente Occidente, y había esta bipolaridad entre el mundo soviético y el mundo capitalista occidental. Pero tras la caída de la Unión Soviética y la eclosión de la globalización, de la primera fase de la globalización neoliberal, entre comillas, liberal, porque ahora estamos en un neoliberalismo autoritario, sería otra fase, lo que estamos viendo ahora es que surgió por propia acumulación de capital en territorio de la República Popular China, un oponente dentro de las élites del capital internacional al capital occidental, y este oponente es el del Partido Estado de la República Popular China, que ya no es importador de capital, ya es exportador de capital, y es un competidor no solamente comercial, que ya lo ha superado a la primera potencia, sino que también es un competidor en los flujos y lazos de capitales, de inversiones en distintas partes del planeta. Y en el medio ha pillado a Europa y en el medio ha pillado a Rusia, que tiene algo fundamental. Rusia tiene recursos naturales por encima de muchos macro integraciones, como pueda ser la Unión Europea y otras integraciones, y luego tiene misiles. El capitalismo de Estado, todavía no fase ni de socialismo ni de comunismo de China, también es un rival para este capital occidental que he dicho antes, porque juegan en bandas distintas. Los recursos naturales y las empresas públicas siguen existiendo en Rusia, a pesar de la etapa monstruosa de barrido que fue la etapa Yeltsin. Todavía hay un control o un cierto control de empresas públicas en territorio de la Federación Rusa, y por supuesto en la República Popular China cualquier inversión desde la época de Deng Xiaoping se hacía con un porcentaje siempre importantísimo de capital
y de control nacional chino sobre el capital extranjero. Por lo tanto, lo que se está produciendo ahora es un enfrentamiento de tercera guerra mundial porque no ceden. Por supuesto, Rusia no ha cedido. Acordémonos que Rusia fue admitida en el grupo de los 7 como grupo de los 8, pero al no admitir este proceso de neofeudalización que quieren las élites occidentales sobre los recursos y sobre los territorios y sobre los estados, les ha salido rana ese aliado que se integró en el G8, y ahora Putin está escorado y cada vez más en el lado del capitalismo de Estado y de las inversiones de la República Popular China. En Europa, Javier, van a decir el público, pero no es que cuidaban a sus pueblos y por eso tenían buenas leyes, buena policía, buenos sueldos, buenos salarios, buena educación. No era entonces porque querían proteger al pueblo, sino era una conveniencia para frenar a la Unión Soviética. Ese era uno. Y dos, algunos te pueden decir, Javier, no seas pesimista, como que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Mira, yo te diría que como lema, si los políticos que dicen representarnos a derecha, centro e izquierda fueran realmente políticos a favor de los intereses nacionales y no de la colocación en consejos de administración de empresas transnacionales, cuando terminan sus carreras políticas, dirían dos cosas que dijeron dos políticos de otras épocas. Vaciad los arsenales y llenad los graneros. Eso lo dijo Sandro Pertini. Dirían otra cosa también: muerte al reino de la muerte y guerra al reino de la guerra, que lo dijo Filippo Turati. Pero claro, esas épocas de la posguerra y de los años 50 y 60 no son las épocas de ahora. Ahora ya las caretas se han quitado. El capital ya no necesita incluso del Estado o de determinados estados, sobre todo de estados pequeños, no los necesita para su incremento en su desarrollo de acumulación de capital. Y por lo tanto, Estado que se le interpone en el camino, Estado que recorta. Y las experimentaciones sociales que se han hecho desde el 2007 con los planes de ajuste que se hicieron brutales, incluso marcando en las constituciones, recuerdo la española, por ejemplo, que toda la riqueza nacional se supeditaba al pago de la deuda de estos inversores internacionales, no hay interés que esté por encima del de los inversores institucionales del capital internacional, que tiene nombres y que tiene caras. Por lo tanto, es un ejemplo claro. Si ese primer experimento, 2007-2008, luego viene el experimento de ver cuánto resisten los pueblos encerrados en sus casas con los encierros, y luego ahora el estallido del conflicto en Ucrania acrecienta todavía más, siempre en las situaciones. Luego, si quieres, lo diré con más datos, más preciso, con cifras. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Estamos en una guerra, la Tercera Guerra Mundial, y una guerra que es económica, de lucha entre dos tipos de moneda. Una moneda fiduciaria que no sirve, que no tiene ningún respaldo, como es todas las monedas oro, he dicho fiduciaria, moneda fiat, que no tiene reserva en oro ni en materias primas, como puede ser el euro, como puede ser el dólar. Son monedas fiat, papelitos, y luego hay otras monedas que están buscando su respaldo a través de el oro o de las materias primas. En esto se está intentándolo Rusia. Bien. Y por cierto, ya lo lleva tiempo antes de la invasión de Ucrania. Muy bien, vamos con Rafael. Rafael, ¿en qué capítulo vamos? Te pregunto por varias cosas, ¿no? Tenemos ahí el antecedente de los campos de Siria, de Yemen, de Libia, de África, en donde además del conflicto y de la desgracia humana, pues también se han probado o se han experimentado armas. Me acuerdo las armas de racimo prohibidas cayendo sobre Yemen, ¿no? ¿Cómo ves esto de los laboratorios? Ese es por una parte. Y dos, ¿en qué capítulo vamos de esta guerra? O sea, ¿qué sigue? ¿O qué crees que siga para nuestro público? Se echa para atrás Rusia, recoge sus tropas y se va, se apodera totalmente.
se eterniza este conflicto como si fuera una Siria de Europa Oriental. Rafael. Roberto, yo creo que, bueno, después de la explicación del profesor Javier, que es realmente un maestro en la materia, en el macroanálisis, sobre todo de la economía y de los factores de poder económico, quiero aportar desde lo que tú preguntabas, Roberto. Es decir, cada guerra es un campo de prueba de las nuevas armas. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!